Ministra, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Marcel, buenas tardes, Camila. Saludar a través de Bolivia TV a todo nuestro querido pueblo boliviano. Arranquemos, ministra, si le parece, con algunas declaraciones muy fuertes de algunos actores políticos, quienes han catalogado el trabajo que viene realizando nuestro gobierno nacional como un gobierno débil, transitorio, y es más, con algunos adjetivos calificativos al presidente Luis Arce Catacora, quien lo han denominado como un simple cajero. ¿Cómo se puede responder ante estas declaraciones? Esos son los deseos de algunas personas, ¿no? Realmente desde un inicio, en primera instancia, una derecha que no aceptó los resultados de las elecciones y que desde un primer momento estuvo intentando sabotear la gestión, estuvo intentando obstaculizar la gestión e incluso con aspiraciones de acortamiento de mandato, como lo denunciamos desde un principio, ¿no? Hay determinados grupos de personas que por supuesto no aceptan los resultados en democracia cuando no convienen a sus intereses, y lo lamentable es que a ese grupo de la derecha lamentablemente se han unido algunas personas que están haciendo de instrumentos de la derecha dentro de las filas de nuestro propio instrumento político MAS y PCP para buscar de manera sistemática desgastar nuestra gestión de gobierno, sabotear la gestión económica, posicionar exactamente el mismo discurso y hasta con las mismas palabras de la derecha, y que por supuesto están siendo instrumentalizados por la derecha. Entonces nosotros venimos denunciando eso no solamente porque hay una sintonía absoluta en lo que son los discursos de la derecha y lamentablemente se busca hacer una tergiversación absoluta de las cosas, sino de los riesgos que eso implica, no únicamente para nuestra democracia, sino para la continuidad de un proyecto histórico que deviene gracias a la lucha, a la unidad y a la conciencia del pueblo, que es en lo que no se piensa por parte de estas personas que únicamente están abocadas a sus intereses políticos particulares. Mire usted, solo voy a poner un ejemplo. Se dice, son un gobierno de transición. Imagínese usted utilizando además términos justamente también de la derecha en relación a un gobierno de facto. Se dice cosas como que el presidente es un simple cajero, lo han dicho grupos dentro de lo que viene a ser la Dirección Nacional del MAS, ha hecho referencia de manera sistemática también a esto Evo Morales, se ha referido a sí mismo el ex vicepresidente indicando que habría una especie de acuerdo que se había realizado en Argentina, diciendo de que en una reunión que hubo se había determinado que el gobierno de nuestro presidente Lucho Arce era un gobierno de transición más o menos que iba a allanar el camino para el retorno de Evo Morales, y que ese era un acuerdo, lo cual es totalmente falso. Nunca hubo un acuerdo de esa naturaleza donde estuvo nuestro presidente Lucho Arce, entonces candidato, para asumir que somos un gobierno de transición para el retorno de Evo Morales. Cuando uno va atando justamente los cabos, armando este rompecabezas, entonces queda clara la figura de que no es de ahora que se haya metido la idea en la cabeza de Evo Morales de ser el candidato único por el MAS y de volver al poder, sino que parece que esta idea ya se tenía instalada desde antes que asumamos nuestro gobierno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahora? Sucede justamente que como ya Evo Morales lo ve a nuestro presidente Lucho como un adversario político, lo ve como un rival político en un entorno que ha generado de electoralización tan prematura, empieza a descalificarlo. ¿Cómo descalificaría a un rival político? Entonces, no de otra manera se entiende de que hoy, por ejemplo, diga era un cajero, es un simple cajero, era un administrador únicamente, yo no sabía de dónde venía, no sabía su pasado, no sabía dónde militó, no sabía dónde trabajaba, y realmente ya que se caigan estas mentiras es algo muy preocupante para todos los militantes del MAS y PCP. Voy a poner como ejemplo algo. En el libro Evo Morales,
Volveremos y Seremos Millones, que es el libro que se publica el año 2020. En este libro, Evo Morales habla de nuestro presidente Lucho Arce, y voy a leer algunas cosas que dice en la página 195, 196 y 197 de este libro. De manera textual, ¿qué dice Evo Morales? Mi relación con Luis Arce Catacora es larga, constante, buena. No puede haber gabinete sin confianza y respeto y sin la seguridad de la idoneidad para el cargo. Lo mismo con David Choquehuanca. Y a veces por razones de salud, por razones familiares, se han cambiado a titulares de algunos ministerios y también, claro, por razones netamente políticas. Paso a otra parte, ¿no? David ha estado buen tiempo como canciller y Lucho es el que acompañó siempre a cuidar la economía. Desde el primer momento trabajamos en la política de nacionalización junto al compañero Álvaro y Arce acompañó profesionalmente. Algún día contaremos todos los detalles de la historia de las nacionalizaciones. Arce acompañó, nunca se ha opuesto a las decisiones de nacionalizar que tomamos. Un primer elemento, hoy dice que en realidad se oponían a las nacionalizaciones, se oponían a distintas políticas que se habían hecho en ese momento, pero acá él dice claramente que en realidad es una persona que ha acompañado siempre todas las decisiones, una persona en la que ha confiado, una persona que respaldó las nacionalizaciones y dice... Antes de ser presidente, Carlos Villegas era la persona que me orientaba en temas económicos. Carlos fue ministro y ocupó puestos muy importantes en mi gobierno hasta que lamentablemente falleció. Villegas siempre tenía un equipo de economistas que venían trabajando el plan de reformas del régimen de hidrocarburos pensando cómo ejecutarlas. Es decir, nuestro presidente Lucho, en ese entonces, antes de ser incluso ministro, formaba parte de este equipo económico que trabajó las propuestas económicas dentro de nuestro programa de gobierno, el MAS y PSP, antes que ganemos la primera elección. Él formaba parte del equipo que trabajó la propuesta económica en nuestro programa de gobierno para ganar las elecciones. Y dice acá Evo Morales, y ahí apareció Lucho, joven profesional que era parte del plan que venía del Partido Socialista 1 de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es decir, no puede señalar que desconocía cuál era la trayectoria política de nuestro presidente, cuál era la formación política, cuál era la ideología que él siempre tuvo. Él se formó en el socialismo desde muy joven y justamente se formó en el Partido Socialista 1, siguiendo a un líder de la talla de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que por supuesto queda claro para todo el país lo que ha significado Marcelo Quiroga Santa Cruz como un gran político, profesional, que además consecuente de manera absoluta con sus principios ideológicos, que además fue impulsor de la nacionalización de nuestros hidrocarburos y que nuestro presidente siempre estuvo justamente en esa línea. Y acá lo señala, ahora dice, no sabía del PC1, no sabía de esta cosa, no sabía dónde él trabajaba, no sabía. Entonces, realmente uno no puede entender que por temas de ambiciones políticas se caiga en este tipo de situación. Luis Arce era muy estudioso, muy disciplinado. Lo convocamos finalmente en 2006 a ser ministro de Economía y desde entonces ocupó ese cargo en el gabinete en cada gobierno del MAS. No es que era un simple cajero o lo consideraba un simple cajero. Era sin lugar a dudas parte medular de un equipo económico que ha sido sostén desde antes de ganar las elecciones y luego durante una gestión de gobierno. Y ahí se entra, por supuesto, en contradicciones muy grandes porque Evo era plenamente consciente de la formación política de nuestro presidente, de la ideología que ha tenido siempre nuestro presidente y luego, como lo ve como adversario político, dice, se está derechizando. Por otro lado, dice, está queriendo revivir el Partido Socialista 1, por otro lado, se está derechizando, entonces, ¿en qué quedamos? No, porque el Partido Socialista 1, sin lugar a dudas, que no es precisamente la derecha y él lo sabe, solamente que busca posicionar
posicionar determinadas consignas para nuestra militancia, para el núcleo duro de nuestra militancia, y desde ahí posicionar consigna de que es traidor, de que se ha derechizado, lo cual sabe que es totalmente falso, pero busca desacreditarlo como rival político. Lucho, dice, sobre todo, es experto en cuidar la economía. Lo dice de manera textual, página 196 de su libro, en buscar qué hacer y cómo hacerlo para generar divisas. En el tema de la nacionalización planteaba alguna vez observaciones de carácter técnicos, pero nunca eran dudas ni reservas políticas. Había una claridad política absoluta respecto a eso. De Lucho aprendí del tema administrativo. Uno siempre es un soldado, siempre tiene que estar en guardia en la administración. Aprendí sobre el cuidado de la gestión pública de Lucho. Yo le decía, enséñame, ministro, cómo cuidar nuestra economía, ver cómo se movilizan los ciclos económicos. Eso él lo señala de manera textual en su libro, para que ahora diga, era un simple cajero, en realidad él no decidía nada, no aprendí nunca nada de él, él no ha sido quien ha impulsado el modelo económico, social, comunitario, productivo, y atrás de eso, ¿qué se lee? Es como decir, yo soy el que hice todo, yo soy el que decidió, yo soy el impulsor del modelo, yo soy esto. Cuando no hay ni siquiera, ya no le digo un reconocimiento a un gabinete que por supuesto apoyaba una gestión, sino al pueblo en general. No se trata aquí de personas, nuestro proceso nunca se ha tratado únicamente de personas o de un individuo, es un proyecto histórico colectivo. Y Lucho me miraba, enséñame con qué argumentos legales actuar, blíndame jurídicamente y técnicamente, le decía Evo a Lucho. Y Lucho se junta con algunos técnicos y rápidamente él ve cómo resolver problemas si se presentan. Si el lunes hay problemas, siempre hay problemas, pero Lucho los resuelve. Lucho es un hombre honesto. Eso es lo que él dice de manera textual. Lucho es un hombre honesto, es un hombre patriota. Lucho jamás va a robar porque nunca ha robado. Y hoy, justamente, que por temas políticos, que por ambiciones políticas, por instalar una candidatura única, o mejor dicho, por imponerla tipo dedazo, entonces que eso nos ha hecho mucho mal en nuestro proceso de cambio, se busca descalificar de esta manera, de que vincular a corrupción, vincular a narcotráfico, vincular a una serie de cosas para desacreditar a un compañero, lo cual a mí me resulta inaudito, porque no militamos en nuestro instrumento político justamente para eso, que porque ahora se ve a un compañero como rival político se busque descalificarlo con mentira tras mentira tras mentira. Una vez un organismo internacional, el Banco Mundial, esto en la página 196 del libro, o el Banco Interamericano de Desarrollo, ahora no recuerdo, dice Evo, le ofreció $14,000 de sueldo o más para un cargo. Y como ministro él no ganaba más de $2,000. Yo pensé que sí iba a ir, yo probé y le dije, si te vas, Lucho, anda y gana esa plata, $7,000 para vos y $7,000 para la campaña como aporte. Y Lucho dijo, no, pues no, yo estoy aquí, yo me quedo aquí, y se quedó con $2,000 al servicio de la patria, sirviendo a la patria. Entonces eso es lo que él señala ya en la página 197 del libro. Esto es lo que él cuenta antes de ver a nuestro presidente Lucho como su principal rival político, al que tiene que destruir, al que tiene que descalificar, al que tiene que desgastar, al que tiene que sabotear, no solamente a nivel interno, sino también a nivel internacional. Sin embargo, y aquí yo quiero ser absolutamente clara, habemos muchísimos militantes que no por un interés político, ni económico, ni un interés particular, defendimos poniendo alma, corazón y vida siempre una gestión de gobierno anterior, cuando estaba Evo Morales como presidente, en sus aciertos y en sus errores. Esa es la militancia que hemos construido, ese es el proyecto histórico en el que nosotros hemos creído. Y hoy, por supuesto, una vez el pueblo
el pueblo, que es en realidad el sujeto de nuestra revolución, el movimiento indígena originario campesino, de manera conjunta con el movimiento obrero, gracias a la unidad, a la lucha, a la conciencia de ese pueblo, recuperamos la democracia, nosotros vamos a defender, por supuesto, esta gestión de gobierno, vamos a defender a nuestro presidente Lucho, porque aquí parece que ya hay algunos compañeros en nuestra propia fila que ni siquiera quieren que el presidente termine su gestión, ya se les hace largo esperar al año 2025, hay una desesperación absoluta por volver al poder y eso el pueblo lo percibe y el pueblo rechaza realmente ese tipo de conductas cuando ve una desesperación tal por volver al poder que no importa sabotear la economía, que no importa obstaculizar la gestión, que no importa poner en riesgo la estabilidad que tanto nos ha costado recuperar. Ministra, existen otros dos elementos que también se han buscado posicionar. Por un lado, una presunta alianza entre el gobierno del presidente Luis Arce Catacora y la derecha en Bolivia, que asimismo se ha aseverado de que el gobierno de Luis Arce sería incluso peor que el de Yanine Áñez tras el golpe de Estado de 2019. ¿Qué se dice al respecto? No hay absolutamente ninguna alianza con la derecha. No hay absolutamente ninguna alianza y suena realmente ya hasta gracioso que de manera tan sinvergüenza se diga ese tipo de cosas cuando todo el pueblo boliviano ha visto lo que sucedió, por ejemplo, en el Senado, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y es bueno que el pueblo boliviano conozca realmente las cosas y la verdad, porque quienes están haciendo de la mentira una práctica política recurrente, lamentablemente dentro de nuestro propio instrumento político donde eso no debería suceder, pero se está cayendo exactamente en prácticas políticas tradicionales que nosotros cuestionábamos de la derecha. ¿Qué sucede? El documento ese que se suscribe, que no es una agenda legislativa, esa es una agenda de Creemos y de CC, es una agenda de Camacho y de Mesa. Y eso hay que decirlo claramente porque una agenda legislativa se construye entre todas las fuerzas políticas. Una agenda legislativa plantea justamente proyectos de ley que el pueblo boliviano considera de interés nacional, se discute, se debate y por supuesto cuando se trata de temas que son de interés del pueblo, se construye una agenda dejando atrás intereses particulares. No ha sido este el caso. En ninguna parte de esos puntos, el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, ha incorporado un punto. Esa es una agenda política de CC y de Camacho. Y ese documento que se suscribe, quisieron justamente que parte de la bancada que apoya nuestra gestión de gobierno lo suscriba, que ponga la firma en ese documento, y nosotros lo hemos hablado con el presidente Lucho, lo hemos hablado con las compañeras y compañeros y dijimos, jamás vamos a poner una firma en un documento de esa naturaleza, jamás. Y quienes hoy salen a decir, pero quizás hubo otro tipo de documentos que no se han conocido y acuerdos a los que se arribaron vendiendo quizás intereses del pueblo en la Cámara de Diputados, falso. Y hoy lo digo desde aquí, no existe un documento de esa naturaleza en la Cámara de Diputados. Jamás acordamos ni vamos a acordar ese tipo de cosas, como por ejemplo el hecho de que en una parte se hable de presos políticos que no existen en nuestro país y se hable de otra serie de cosas que por supuesto con las cuales no estamos de acuerdo. La agenda legislativa se construirá no a espaldas por supuesto del pueblo, sino con el pueblo, con las organizaciones sociales. Ese documento no ha sido el caso. Entonces, ahí, ¿qué tipo de alianzas es justamente la que se ve? Y creo que justamente porque ahora el discurso está unificado de parte, en muchos casos de Evo, de parte de los compañeros, con un discurso de la derecha que era recurrente durante la gestión de Evo. Y eso es lo lamentable. Si nosotros hacemos memoria, que vamos a presentar ese material porque es importante recordar. Vamos a ver que durante la gestión de Evo se buscaba de parte de la oposición de manera recurrente posicionar el tema de corrupción, narcotráfico
y así, de manera sistemática: corrupción, narcotráfico, crisis económica, corrupción, narcotráfico, crisis económica. Me acuerdo que desde el año 2006 ya se buscaba instalar de que estábamos en una crisis económica, que luego eso fue recurrente, el hecho de intentar sabotear la economía, el hecho de tener discursos de que el gobierno era el peor en la gestión económica, y nosotros siempre, a la cabeza de nuestro presidente Lucho, dimos una batalla permanente en la anterior gestión de gobierno. Digo dimos porque he sido parte justamente de ese equipo que estuvo en permanente batalla, intentando justamente posicionar en lo que estábamos haciendo, indicadores económicos, sociales, reconocidos a nivel internacional, que aquí muchas personas se daban a la tarea de intentar posicionar absolutamente todo lo contrario, con una terminología exacta de crisis, corrupción, narcotráfico. Y ahora, vemos exactamente el mismo lenguaje desde Evo Morales y algunos otros compañeros buscando instalar exactamente lo que instalaba la derecha y la oposición en la gestión de él. Y lo que hoy busca instalar, si uno ve en qué línea sale Camacho, en qué línea sale Mesa y ve en qué línea sale en muchas de sus intervenciones Evo, hay una total sintonía en el discurso de ataque a la gestión del presidente Lucho con exactamente las mismas palabras. Entonces esto realmente es decepcionante, por decirlo menos. Es decepcionante para muchos de los militantes, es decepcionante para organizaciones sociales, es decepcionante ver esa desesperación, ver que esa desesperación por volver justamente al poder puede llevar a atacar una gestión de gobierno, a buscar posicionar una gestión de gobierno como que es traidora a los principios del MAS. ¿Qué es lo que se ha traicionado? Uno se pregunta eso, ¿no? ¿Qué es lo que se ha traicionado? ¿Qué es lo que se ha traicionado? Lo que se ha traicionado es justamente no prestarnos a un juego de la derecha, no prestarnos justamente a un tema de hablar de candidaturas ya de proclamar a un candidato único. No, ese es el tema. Principios ideológicos no se han traicionado. No se ha descontinuado absolutamente ningún tipo de política económica y social, más bien estamos profundizándola en muchos casos, como es el tema de la industrialización con sustitución de importaciones, donde estamos dando un salto cualitativo, generando una economía de base ancha, industrializando no solamente la ciudad, sino el campo, trabajando en los 9 departamentos con un objetivo claro, justamente de llegar a nuestro bicentenario con una economía industrializada. Pero además, como siempre lo ha dicho nuestro presidente Lucho en relación al modelo económico, social, comunitario, productivo, articulando lo económico con lo social, reduciendo pobreza, reduciendo desigualdades económicas y sociales, porque no únicamente somos el país que más baja tasa de inflación tiene a nivel regional y una de las tasas de inflación más bajas del mundo, sino que también tenemos nivel récord en lo que viene a ser reducción de desigualdades, nivel récord en lo que viene a ser la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre, que eso se ha cortado a 20 veces, es lo más bajo justamente en la brecha entre ricos y pobres, el primer país de acuerdo justamente a la CEPAL en lograr una tasa de desocupación baja a niveles prepandemia. Entonces, en muchos países del mundo nos miran a Bolivia, y lo puedo decir con conocimiento de causa porque he estado yendo a otros países donde valoran muchísimo lo que estamos haciendo como Bolivia en un contexto internacional tan adverso. Nos ha tocado sacar a nuestro país junto al pueblo de una situación de crisis multidimensional a nivel nacional, pero por una nefasta gestión económica del gobierno de facto, que nos sumió en una crisis que no experimentábamos desde hace más de 50 años, pero además de ese contexto nacional tan adverso, nos ha tocado enfrentar un contexto internacional muy adverso, y estamos viendo lo que está pasando en muchos países de la región con presiones inflacionarias grandísimas, inflaciones de más de 2 dígitos en la propia región, tasas de desocupación altísimas, aumento de la pobreza, aumento del hambre, y pese a todo eso nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo
una vez más demuestra resultados, demuestra el éxito que tiene para enfrentar coyunturas incluso económicamente adversas a nivel internacional. Y justamente como usted nos menciona, ministra, todos estos indicadores económicos que hacen que nuestro país tenga una de las mejores economías en la región, no se puede entender aún cómo hay declaraciones donde catalogan al gobierno del presidente Luis Arce como el peor que Áñez, cuando son escenarios completamente diferentes. El primero, un gobierno inconstitucional que llega al poder con la señora Yanine Áñez, un golpe de Estado, y el segundo, un gobierno constitucional elegido democráticamente con más del 55%. Estamos hablando del gobierno del presidente Luis Arce. Dos escenarios completamente diferentes. Son bastante lamentables estas declaraciones. Creo que solamente una persona que no estuvo aquí viviendo lo que vivió el pueblo boliviano pudiera reproducir cosas como decir que somos un gobierno peor que el de Áñez. Ya llegar a ese punto, llegar a ese nivel de declaraciones es realmente, ¿qué le puedo decir? No solo lamentable, sino que bastante decepcionante y un desconocimiento al dolor del pueblo boliviano, a las víctimas que hubo durante el gobierno de facto, a las miles y miles de criminalizados, de perseguidos, de torturados. Nosotros, y esto lo he señalado muchísimas veces, cuando a veces se hace un análisis de lo que se vivió ese momento, y nosotros siempre yo traigo a colación lo que veía durante los momentos de campaña, cuando con nuestro presidente Lucho, en ese entonces candidato, recorríamos comunidades, recorríamos municipios. ¿Cuál era el sentir del pueblo? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en un contexto donde lo primero que se instaló fue un sentimiento de orfandad? Eso fue lo que se instaló en una primera instancia, de sentirse huérfanos en relación a nuestros líderes. ¿Y qué hacemos ahora para enfrentar las cosas? Cómo el pueblo se organiza, cómo las organizaciones sociales se organizan en un contexto, por supuesto, muy difícil, cómo rompe en primera instancia el miedo, porque luego de recuperar nuestra democracia después de las dictaduras militares, por supuesto que nadie pensó que volvamos a vivir una situación similar. Mi generación, que básicamente no experimentó en carne propia lo que fueron las dictaduras militares, asumió la democracia como algo ya plenamente conquistado, ¿no? Entonces no estábamos acostumbrados, por supuesto, ni a ver tanques, ni a ver todo el despliegue justamente de fuerzas del orden buscando reprimir al pueblo, persiguiendo, criminalizando. Entonces hay un momento, por supuesto, de shock. Hay un momento donde se instala nuevamente en muchos sectores un miedo, como decía Domitila, que en toda lucha social el miedo es nuestro peor enemigo y es lo primero que hay que romper. Y el pueblo tiene, nuestro pueblo boliviano, que es realmente valeroso, combativo, sabio y con una capacidad de organización tan impresionante, se reorganiza. Líderes sindicales, líderes sociales estaban siendo perseguidos y empiezan a asumir mandos también dirigentes de segundas líneas, dirigentes de terceras líneas. Vuelve a haber una reorganización y se vuelve a rearticular la lucha y la esperanza del pueblo. Y cuando lo abrazaban a nuestro presidente, cuando llegaba como candidato a muchos lugares, lo abrazaban, lloraban. Muchísimas personas lloraban abrazándolo y había un sentimiento de decir, vamos a volver. Le ha costado a nuestro pueblo muchísimo, como para poner eso en riesgo por una obsesión realmente inaudita de volver al poder, Entonces, no se puede entender que habiendo pasado por lo que pasamos, se diga o se repita cosas hoy en un programa
dicen que este gobierno es peor que el de Áñez, porque es así, no siempre dicen, dice un patriota, dice un militar patriota, dice un policía patriota, me dijo alguien patriota, pero en realidad son pensamientos también de esa persona, o sea, es así, esa es la realidad. De otro caso, por supuesto que ni repetiría. Entonces, y son a veces mentiras, muchas mentiras que se van diciendo, pero que se repiten porque es conveniente a un proyecto político que se tiene. Entonces se agarra lo que conviene para articular un discurso de desgaste a nuestro gobierno y ya de llegar a la locura absoluta y la irracionalidad total de decir son un gobierno peor que el de Áñez. O sea, ya a qué cosa se está llegando, ¿no? Entonces es, por supuesto, lamentable, porque eso el pueblo es sabio, el pueblo se da cuenta, el pueblo claramente lee esos mensajes, ese tipo de declaraciones. Nadie realmente en su sano juicio pudiera repetir que nuestro gobierno, un gobierno democráticamente electo, un gobierno que desde un primer momento trabaja para recuperar nuestra economía, para recuperar la estabilidad, para recuperar la certidumbre, para recuperar la salud, porque nos toca enfrentar un momento pandemia que en realidad el gobierno de facto no había hecho absolutamente nada, dejó al pueblo librado a su suerte. Nos toca recuperar el derecho a la educación cuando había sido clausurado el derecho a la educación también durante ese gobierno de facto. Retomamos la construcción del Estado plurinacional después de que se intentó instalar la construcción de retorno a la República Colonial. Retomamos el modelo económico, social, comunitario, productivo después de que en 11 meses se devolvió a demostrar el absoluto fracaso del modelo neoliberal que se buscó implantar para beneficio de unas cuantas personas. Y en eso es justamente en lo que estamos. Nosotros no vamos a caer, porque a veces me preguntan por qué el presidente Lucho Arce no sale a responder a las tantas mentiras y los ataques de Evo. Pero nosotros no nos vamos a prestar. Nosotros, que el presidente estuvo acá, obviamente viviendo en carne propia lo que ha significado, han intentado atentar contra su vida muchas veces durante la campaña, muchas veces nos han dinamitado en la casa de campaña, han puesto miguelitos cuando el presidente estaba dirigiéndose a los Yungas. Se ha develado luego este plan de sicarios, incluso internacionales, que estaban en nuestro país para atentar contra la vida de nuestro presidente, y eso ha sido muchísimo. Hemos enfrentado junto al pueblo, que por supuesto fue quien peor padeció las consecuencias de ese gobierno de facto. Hemos estado aquí enfrentando, y nosotros no vamos a traicionar jamás ese mandato que nos dio el pueblo boliviano. No vamos a traicionar jamás lo que el presidente ha escuchado y ha recogido el sentir del pueblo en cada lugar donde estábamos. Y como lo ha dicho nuestro presidente, él no se va a prestar a ser un instrumento de la derecha para ir en contra de nuestro pueblo y un proyecto colectivo. Él no se va a prestar a ser un instrumento de la derecha, como hoy están justamente utilizando a varias personas, la propia derecha, como su mejor aliado, como su mejor instrumento para desestabilizarnos. Porque ahorita la derecha está mirándola de palco, porque ha encontrado justamente a quien es su principal vocero y desestabilizador, y quien más está atacando a nuestro gobierno no es la derecha. Quien más está atacando a nuestro gobierno en este momento es Evo Morales. Esa es la realidad de las cosas, y hay que empezar a decirlo así y sin miedo. Y yo lo voy a decir, y lo he venido reiterando, porque yo no tengo nunca, y esto lo saben los compañeros desde antes y desde ahora, he estado aquí por una ambición, un interés personal, por un cargo, que además son pasajeros. Ni nadie tiene un dedo por qué apuntarme de corrupción, de que yo me he robado un peso, jamás. Entonces no tengo ningún tipo de temor de empezar a decir las cosas, pese a que ya estamos llegando a niveles totales de odio desde muchos compañeros, amenazas que realmente uno se esperaría de gente como Murillo, como quienes estaban gobernando durante el gobierno de facto. Recientemente se ha visto el ataque terrible que han hecho a la compañera Sabina, ministra de Cultura, en
Congreso que había. Esos son los niveles en los que lamentablemente se está llegando, a los que se está impulsando. Ahorita muchos lamentablemente están siguiendo estas posiciones descabelladas alrededor de Evo, están instalando un ataque sistemático a nuestro gobierno, al presidente y a muchos compañeros de organizaciones sociales, dirigentes de base, peor que el fascismo. Peor que en el fascismo. Esa es la realidad y a eso es a lo que lamentablemente estamos llegando. Pero aquí nosotros estamos firmes, vamos a seguir trabajando por lo que el pueblo nos ha encomendado, generando condiciones de bienestar, reconstruyendo nuestra economía, industrializando, trabajando por la salud, por la educación, por obras para el pueblo boliviano, que es lo que nuestro presidente está haciendo todos los días. Ministra, entre las denuncias que también se han escuchado en las últimas semanas, tiene que ver con que el gobierno del presidente Luis Arce estaría prevendalizando a las organizaciones sociales. ¿Cuál es la realidad sobre este tema? Hay cosas ahí que se han señalado de manera totalmente incorrecta. Uno, se dice como Luis Arce nunca tuvo bases sociales, porque eso es lo que se señala. Nunca tuvo bases sociales, entonces lo que ha hecho es aliarse a unos cuantos dirigentes prebendales, corruptos, y a través de eso ha hecho esta alianza y él sería el que está generando la fractura dentro del movimiento popular por estos cuantos dirigentes entre quienes se sostiene, pero en realidad él no tiene contacto ni relación con la base. Ese es el tipo de afirmaciones que se viene realizando, lo cual es totalmente falso, porque en realidad ningún gobierno en nuestro país se sostiene por una prebendalización de 4 o 5 dirigentes. Ningún gobierno en nuestro país. O sea, es realmente algo irracional pensar que por 4 o 5 dirigentes se va a sostener un gobierno en nuestro país y que por esos 4 o 5 dirigentes nuestro presidente tiene la mayor aprobación entre los políticos en este momento en nuestro país y que por eso nuestro presidente goza del apoyo del pueblo. Imagínense, entonces estos 4 o 5 dirigentes tienen una varita mágica para realmente ganar toda la opinión pública favorable que tiene nuestro presidente, porque contrariamente a lo que se busca instalar, que mire usted declaraciones bastante temerarias que se han hecho diciendo de que ya en cualquier momento, lo decía Evo Morales en su programa, en cualquier momento ya el pueblo se levanta, se subleva. O sea, eso, nosotros siempre en la anterior gestión de gobierno, cuando escuchábamos eso de la derecha, decíamos, son los agoreros del desastre, esos son en realidad los deseos ocultos de la oposición, de que el pueblo se subleve, de que hagan caer al gobierno, de que haya violencia, de que haya confrontación, de que haya muertos. Esas eran siempre las intenciones de algunos pequeños grupos que por supuesto les resulta bastante difícil vivir realmente en democracia. Y ahora lamentablemente vemos que esos deseos también vienen de parte de nuestras filas, ¿no? Entonces por eso se repiten como consigna, esperando que se instalen como una idea de verdad en el pueblo. Y esas son las mentiras que nosotros tenemos que combatir desde el lugar donde nos encontremos, porque no vamos a permitir que ese tipo de cosas se instalen como verdad. Más allá de que el pueblo es plenamente consciente de aquello, no es plenamente consciente de aquello, y por eso también hay el nivel de rechazo, de negatividad en relación también a estas personas por parte del propio pueblo, porque el pueblo en definitiva es el que tiene la última palabra, es el que tiene la verdad, es el que tiene la capacidad de decisión. Entonces es absolutamente falso. Nuestro presidente, desde que estábamos en campaña, la relación que ha tenido de contacto, de tejido y articulación ha sido desde la base, Incluso cuando asumimos nuestro gobierno, nuestro presidente ha ampliado el nivel de debate, de crítica y autocrítica. Por eso es que muchos dirigentes le dicen a nuestro presidente, ¿qué
Qué bien, presidente, que usted nos escuche. Antes no nos escuchaban, antes simplemente venían y nos imponían o nos decían esto o esto hay que hacer. Eso yo lo he escuchado en muchísimas de las reuniones con organizaciones sociales, que son de horas de debate con nuestro presidente. Y muchas veces ellos le dicen, esperemos que no se moleste de lo que estamos señalando o de que no nos tilde de neoliberales o de traidores. Y el presidente siempre ha dicho, jamás yo voy a caer en eso, jamás. De que porque no comparto la opinión de una persona o porque una persona está haciendo una crítica en un sentido constructivo, de decir, eres traidor, eres neoliberal, estás en contra de nuestro gobierno. No, nuestro presidente escucha y recoge esas opiniones, ha ampliado más allá de los dirigentes nacionales del Pacto de Unidad de la Central Obrera, primero en unas reuniones ampliadas del pacto que le llamamos, donde vienen también los dirigentes departamentales, no solo los nacionales, y a partir de esas reuniones él baja en cada departamento a tener reuniones con dirigentes regionales, en contacto permanente con las bases, y de ahí justamente es que viene la fortaleza de nuestro gobierno, no de 4 o 5 dirigentes, del apoyo que se está generando en las bases. Y eso uno lo siente cuando buscan instalar la idea de que, Lucho llega a un lugar y todos le dicen traidor, porque eso es también otra de las cosas que han dicho hoy, todos le dicen traidor, nadie lo quiere recibir, el pueblo ya está a punto de sublevarse. Por favor, o sea, ya es el colmo realmente en lo que se está cayendo. Nuestro presidente va a comunidades, va a muchísimos lugares y el cariño del pueblo realmente se percibe. Yo todas las veces que acompaño a nuestro presidente me quedo impresionada realmente la conciencia que hay del pueblo, de las 10.000 veces que se nos acercan a decir, presidente Lucho, ¿por qué no lo dejan gobernar? ¿Por qué no le dice al hermano Evo que lo dejen gobernar? O sea, ya se genera un sentimiento, creo, totalmente contrario a lo que busca el propio Evo. Creo que en realidad lo que él está haciendo es bastante autodestructivo hacia él mismo, y es una pena que parte del entorno que él tiene no le haga dar cuenta de eso y más bien fomente eso, porque creo que lo que está haciendo le está haciendo un tremendo daño a él mismo, ¿no? Y entonces es bastante triste, bastante doloroso ver lo que está sucediendo y ver en lo que él mismo está cayendo, para muchas y muchos de nosotros, que no solamente hemos seguido, hemos apoyado, hemos estado dispuestos a defender absolutamente siempre, y esa era una línea de nuestro presidente cuando era ministro de Economía. Por eso es que a mí me duele y lo voy a decir siempre. Nuestro presidente Lucho, cuando era ministro, ha sido una persona, como describe Evo en su libro, así, y yo lo he visto porque he trabajado con él tantos años. Una persona absolutamente correcta, absolutamente consecuente, absolutamente honesta y leal a Evo, que siempre su compromiso lo demostró con trabajo, lo demostró con resultados para nuestro país, del cual todas y todos nos sentimos orgullosos, y en su momento se sentía orgulloso Evo. Pero es una pena que ahora que lo ve como un contrincante político y como quiere posicionarse como único candidato, restringiendo incluso la democracia interna en nuestro instrumento político, haya caído en esto. Y justamente, ministra, cuando hablamos de candidaturas anticipadas, recordemos un poco el panorama, lo que sucedía en el Congreso de Laucaeñe, donde se tomaba determinaciones, como por ejemplo la candidatura de Evo Morales rumbo al 2025, la expulsión del primer mandatario Luis Arce Catacora, del vicepresidente David Choquehuanca y otras autoridades del gobierno nacional del movimiento al socialismo. Sin embargo, tras las resoluciones correspondientes del Tribunal Supremo Electoral, determinan la anulación del Congreso de Laucaeñe, lo que ha generado mucha molestia por parte del ala radical del movimiento al socialismo, y se han visto un sinfín de protestas que no estarían de acuerdo con estas resoluciones, ministra. La convocatoria al Congreso, ahí vamos a ir por el origen del problema. Se busca realizar una convocatoria a un Congreso Nacional Ordinario de el MAS y PCP en el estatuto aprobado, el cual lamentablemente fue aprobado también
debo decirlo sin mucho debate en un congreso, pero bueno, es el que está vigente. En el estatuto que está vigente, en su artículo 10, dice quiénes son las organizaciones fundadoras del MAS. Las organizaciones sociales matrices fundadoras del MAS y PCP, que son la Única de Campesinos, Interculturales y Bartolinas. Los reconoce en el estatuto. Artículo 13 del estatuto dice que previa a la convocatoria a un Congreso Nacional, como ha sido este, debe haber un consenso con las organizaciones sociales matrices fundadoras, Eso establece el estatuto y eso no se da. Hay una reunión en junio convocada por la Dirección Nacional que en la propia convocatoria a invitación a esa reunión en ningún momento dice que es para hablar del Congreso Nacional del MAS, dice que es para evaluar situaciones del MAS, no me acuerdo exactamente lo que dice la nota, pero no dice para eso. Llega a esa reunión donde no están los dirigentes nacionales de las organizaciones fundadoras del MAS, ni de la Única, ni de Interculturales, ni de las Bartolinas. Y hay otros dirigentes, 2 o 3 creo de algunas organizaciones sociales que no fueron acreditados como corresponde para una reunión de esa naturaleza, que no coordinaron con sus dirigentes nacionales, que suscriben una planilla sin estar ni tener la autorización orgánica para tomar ese tipo de decisiones. Se obvia por completo en realidad la dirigencia nacional, ni qué decir a las bases, porque esa es una decisión que no se consulta con las bases. Y por lo tanto ahí empieza a haber un primer incumplimiento al propio estatuto del MAS, donde se empieza a dejar de lado en la toma de decisiones a las organizaciones sociales, matrices fundadoras, que son en realidad quienes han parido este instrumento político, porque el instrumento político no es de una persona, no es de 10 personas, ni es de un grupo de 50 personas, ni de 100. Es un instrumento político que nace como instrumento, como brazo político de las organizaciones sociales. Entonces se empieza a dejar, porque las organizaciones sociales para este grupo de personas empieza a ser realmente, creo yo, como un estorbo dentro de la toma de decisiones del MAS y PCP, y por supuesto dirigencia que no está de acuerdo con lo que se está haciendo hoy en la Dirección Nacional del MAS y PCP. Se llega a esta convocatoria con una serie de irregularidades que son cuestionadas por las propias organizaciones sociales. Es bueno conocer que aquí, más allá de lo que se nos pretenda sindicar a nosotros como gobierno, que por supuesto se nos acusa siempre de todo, son las organizaciones sociales las que cuestionan. El anterior dirigente de la CESUD-CB, Eber Rojas, manda una primera nota al órgano electoral y les dice: señores del órgano electoral, aquí no se está cumpliendo con lo que establece el propio artículo 13 del Estatuto del MAS, porque ese Congreso no ha sido consensuado previamente con las organizaciones sociales. Lamentablemente, se lleva adelante el Congreso. Pese a las observaciones de las organizaciones sociales, pese al reclamo de las organizaciones sociales, se restringe la participación de las organizaciones sociales, lo cual ya por supuesto es lamentable. En el anterior Congreso las organizaciones fundadoras tenían 200 delegados para acreditar, 200. En la propia convocatoria pública se establecía de esa manera. Las otras organizaciones, por ejemplo, obreras, tenían 100 delegados, la COP tenía 20 delegados. En un párrafo en los considerando se reconoce el valor histórico de la COP. Y en esta última convocatoria se ponen 5 delegados por organización. Se obvia al resto de organizaciones obreras diciendo que si querían participar tenían que acreditar una resolución expresa para poder participar, y se les iba a poner 5 delegados y decían en una resolución expresa que ellos apoyan al MAS. Entonces, llegamos así a un Congreso. Ahí se obvia, por supuesto, a la COP, no se le pone ni un solo delegado, ¿no? Entonces, ahí vemos la tremenda debilidad que existe, y se lleva adelante un Congreso que es ilegal, que es ilegítimo, que no fue coordinado con las organizaciones sociales, y que, por supuesto, hay un rechazo de las organizaciones sociales fundadoras, y eso es, entre otras cosas, lo que origina la molestia, origina el reclamo, origina la denuncia y la presentación de una serie de recursos
de parte de las organizaciones sociales, que además luego se expresa en un cabildo del pueblo, donde más allá de lo que digan que el gobierno pagó, que el gobierno movilizó, que el gobierno lo que quieran para desacreditar, lo cual es también no tener una lectura clara de las cosas, hay un pueblo movilizado que va a defender su instrumento político. Y nosotros, por supuesto que nuestra posición está al lado de la posición de las organizaciones sociales. Lo que nosotros vamos a apoyar es que el bastón de mando no se le quite a las organizaciones sociales. Son las organizaciones sociales las dueñas de nuestro instrumento político. Son quienes han dado vida a nuestro instrumento político y son las que tienen que recuperar su instrumento político para las organizaciones sociales, no para el interés de una persona. Y ya ve que luego en un congreso que se realiza en nuestro instrumento político, que es lo único básicamente que lo que se termina discutiendo y aprobando ahí, la candidatura única de una persona. Es lamentable, ¿no? Porque qué realmente debate de fondo, ideológico, se da en ese espacio. Es decir, hay un candidato único, y lo cual luego también es bastante vergonzoso que se vuelve a dar en otro tipo de espacio, decir el apoyo y respaldo a una única persona. Hay un solo candidato y yo soy el candidato y es solamente este candidato. Entonces ya eso realmente genera rechazo, genera rechazo en la población, que se da cuenta, lo reitero, de esta desesperación por volver al poder. Y eso creo que le hace un daño a Evo y le hace un daño a nuestro instrumento político, a nuestro proyecto político. Así que es totalmente falso lo que se señala de que es por una prebendalización con unos cuantos dirigentes, que además nuestro gobierno se sostiene. Ningún gobierno, lo reitero, se sostiene por 4 o 5 dirigentes. Nuestra relación con las organizaciones no es prebendal. Y quien tenga esa lectura está equivocándose por completo, y por eso se entiende también los errores que están cometiendo determinadas personas en la conducción de nuestro instrumento político. Ministra Marianela Prada, ya para ir cerrando nuestra entrevista hoy en las 7 en el 7, coméntanos un poco más sobre el horizonte que tiene el gobierno del presidente Luis Arce Catacora hacia el Bicentenario el próximo 2025. Nosotros con nuestro presidente Lucho estamos abocados justamente a trabajar por el bienestar del pueblo, a consolidar una economía de base ancha, una economía diversificada, una economía que tenga como su mayor fortaleza lo que hace a nuestra producción, lo que hace al valor de lo hecho en Bolivia, valorar lo que somos, valorar lo que producimos, cuidar lo que producimos. Trabajamos por la seguridad con soberanía alimentaria, destinando una altísima inversión como nunca en nuestra historia en programas y en proyectos de desarrollo rural. Escuché también otra declaración de decir el gobierno de Lucho se está olvidando del campo, no está invirtiendo en el campo. Totalmente falso. La inversión que estamos realizando en el campo es como nunca antes se ha realizado en nuestra historia, no solamente en lo que hace a mejorar la productividad de la tierra, en diversificar la producción en el campo, sino algo fundamental, llevar la industrialización al campo, llevar la industrialización a municipios del área rural. ¿Y por qué? ¿Por qué? Justamente porque nuestro presidente, y esto desde hace mucho tiempo, identificaba los problemas que se están presentando, por ejemplo, con la alta migración campo-ciudad y la presión que se está dando hacia las ciudades, porque en busca justamente de mejores días de población fundamentalmente joven y personas que se quedan a producir en el campo, pero que luego cuando los jóvenes salen a las ciudades en busca de mejores oportunidades, ya no hay quien produzca la tierra. Entonces nuestro presidente, pensando en nuestra soberanía alimentaria, en romper por supuesto en todos los ámbitos con la dependencia de importaciones, es que las plantas que nosotros estamos instalando, más allá de las plantas que hacemos en las ciudades, porque también las estamos haciendo en ciudades, en zonas periurbanas, estamos llevándolas a áreas rurales para articular la producción y ahí mismo la producción, fomentar la producción, mejorar la productividad y
e inmediatamente industrializar esos productos en las propias regiones. Y eso nos ayuda a cerrar brechas, campo-ciudad nos ayuda a cerrar brechas regionales, nos ayuda a cerrar brechas entre departamentos, entonces va generándose un crecimiento armónico en nuestro país, que todavía nos falta muchísimo, como lo ha dicho nuestro presidente, pero estamos dando saltos importantísimos, como por ejemplo son estas más de 150 plantas para transformar Bolivia en todos los departamentos que se están llevando adelante, en todas las áreas que se están llevando adelante, pero además más allá de la producción agropecuaria, lo que estamos realizando en términos industriales, por ejemplo, con la industria de la química básica, que nuestro presidente, yo desde que era ministro lo escuchaba queriendo empujar de que se haga la industria de la química básica, que es base justamente para la industrialización y que en otros países ya se ha hecho hace 50, 60 años y que aquí lamentablemente no teníamos una industria de la química básica, lo que estamos haciendo a nivel de minería con las plantas de zinc, lo que estamos haciendo en tierras raras que nuestro país también tiene, que también era otro de los temas que yo lo escuchaba al presidente desde que era ministro, de que se vea el tema de las tierras raras y que ahora nuestro presidente ha impulsado justamente eso con la creación incluso de la institucionalidad dentro del Ministerio de Minería y Metalurgia, específicamente abocado a lo que hace a tierras raras, lo que estamos haciendo en el tema de la industrialización del litio, que por supuesto es un recurso natural estratégico, pero así en muchísimos otros ámbitos, ¿no? Entonces, no solamente que hemos logrado recuperar nuestra estabilidad, la estabilidad entendida como un patrimonio del pueblo que tenemos que cuidar, porque ¿qué le interesa a la mayoría de las familias bolivianas? ¿Qué le interesa a las familias bolivianas? ¿Qué le interesa a la mamá que nos está viendo, al papá que nos está viendo, a la trabajadora, trabajador, que en realidad, como dice nuestro presidente, lo que estamos consiguiendo, lo estamos consiguiendo gracias sobre todo al esfuerzo del pueblo boliviano, al trabajo del pueblo boliviano, a cada persona que desde el lugar donde se encuentre le está poniendo el hombro a nuestra economía, apuesta por nuestro país con mucho esfuerzo para que nuestras hijas, nuestros hijos tengan mejores días. Entonces, gracias a ese esfuerzo estamos saliendo adelante, estamos reconstruyendo nuestra patria con resultados muy claros en ámbitos económicos, sociales, productivos, y eso es lo que tenemos que cuidar, porque a las familias bolivianas no le interesan estas peleas dentro de nuestro instrumento político. En realidad sí, en determinado momento preocupan porque luego eso se traduce en otro tipo de cosas, fomentando, impulsando bloqueos, sabotajes a nuestra economía, un perjuicio que se traduce en términos concretos y reales luego. Pero las familias bolivianas están justamente en el día a día buscando mejorar la situación de las familias, los ingresos, el empleo, que existan mejores oportunidades, y en eso es lo que nosotros estamos trabajando junto a nuestro presidente Lucho, es en lo que nos ha dado instrucción como gabinete a seguir trabajando, y es en lo que vamos a seguir trabajando rumbo a nuestro bicentenario. Ministra, le agradecemos por compartir estos valiosos minutos con todo el pueblo boliviano, sobre todo con la información que le interesa a la gente, a todo el pueblo boliviano. Muchas gracias, estaremos conversando en una próxima oportunidad. Gracias, Marcel, muchas gracias, Camila, y que tengan un buen resto del domingo a todo nuestro querido pueblo de Bolivia. Buenas tardes. Buenas tardes, ministra, y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en las 7 en el 7. Recuerde que puede revisar cada una de las... Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.